Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Es un gusto, Juan Luis Font y Gustavo Berganza. Estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Y tenemos como invitados a Carlos Mendoza. Él forma parte de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas en Guatemala. En términos generales es un experto en materia de cifras y estadísticas. Lleva un conteo permanente y un análisis permanente sobre la estadística de violencia criminal en nuestro país. Y hoy le hemos invitado para que nos ayude a hacer análisis de ese caso por el que están capturados varios integrantes de la familia Mendoza en el nororiente de Guatemala. Está con nosotros también el exministro de Gobernación Francisco Jiménez. Él hace análisis constante en materia de seguridad y defensa. A los dos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Yo quisiera plantear de una manera bastante sencilla el tema. A ver, todo lo sencilla que el tema lo permite. 2 años atrás, la Comisión Internacional contra la Impunidad, cuando Otto Pérez Molina era todavía el presidente de Guatemala, actúa en contra de Haroldo Mendoza y lo captura, acusándolo, entre otras muchas cosas, de convertirse prácticamente en una fuerza espuria que, acompañado por hombres armados, asolaba la región del nororiente y afectaba enormemente vidas, patrimonios, hacienda de muchos vecinos de esa área. Hoy, de cierto modo, queda en evidencia buena parte de lo que decía la CICIG 2 años atrás, cuando se captura a otros miembros de la familia ya cómplices suyos, quienes están señalados de haber escamoteado tierras a beneficiarios del Fondo Nacional de Tierras, haber perfeccionado la compra con la ayuda de funcionarios de ese fondo, haberlas aglutinado en una sola propiedad y vendérselas así a quienes estaban interesados en establecer grandes plantaciones forestales en el sur de Petén y en el norte de Izabal. De este tema les hemos invitado a conversar en esta noche. Gracias a ambos por acompañarnos y Gustavo arranca con la primera pregunta. A ver, Francisco, ¿qué es lo que ha determinado que esta familia se haya convertido prácticamente en la primera depredadora de tierras en Petén y en Izabal? Bueno, en términos generales, todas las actividades de crimen organizado, y aunque si en este caso en particular no hay una acusación que tenga que ver con el narcotráfico, específicamente con esta familia, de hace muchos años se ha hablado con los analistas, los agentes de inteligencia del involucramiento de esta familia precisamente en los negocios del narcotráfico. El punto es que en la dinámica del crimen organizado, y Carlos, que también conoce el tema, dirá algo sobre esto, es una dinámica donde el negocio, en este caso el narcotráfico, no se reduce solo al trasiego en sí. Sí, lo que se buscan también otros, digamos, aspectos tanto de la economía ilegal, ilícita, como de la economía legal para poder, digamos, hacer lícitos los capitales que se han obtenido. En el tema de quienes se han dedicado al narcotráfico como familias o como grupos grandes, al menos desde mi punto de vista, una de las facilidades inmediatas para poder desarrollar más capital en otras actividades es precisamente lo vinculado al tema de la tierra o lo vinculado a otros elementos de crimen organizado, que entiéndase tráfico de armas, entiéndase hasta prostitución infantil, es decir, una serie de otros aspectos criminales que van en torno al fenómeno como tal. Sin embargo, digamos, lo que ocurre aquí no es tanto como ocurre, digamos, en la ciudad con algunos edificios en donde las compras son legítimas y legales, sino que aquí lo que hay también es asociado, es una entidad que ayuda al expolio de tierras, es decir, ilegal, más ilegal, más ilegal. Sí, no, y aquí el tema, yo quisiera señalar que aquí un tema muy importante, tal vez me voy a adelantar en el análisis, pero aquí es un tema importante analizando digamos, el resultado de esta investigación. Lo valioso de esta investigación es que pone en evidencia dos cosas fundamentales. Algo que ya sabíamos todos, es que hay una práctica del despojo de la tierra con muchos campesinos históricamente en el país, no es una cosa nueva. Para volverla a concentrar. Sí, para volverla a concentrar, o simple y sencillamente el despojo en su definición más simple, y es quitarle al otro lo que le pertenece para yo enriquecerme. Es decir, en ese sentido, ese es un tema importante porque en temas, digamos, de investigación se pone la modalidad de cómo es que se logra ese despojo. Pero de lo que decías que es importantísimo es el despojo que se da desde la perspectiva de un grupo criminal.
¿Por qué no hacerlo como lo hacen precisamente en la compra de edificios y todo esto, otro tipo de lavado? Porque hay otros elementos que también van de por medio, que tienen que ver con la lógica de la relación de las personas que están ahí, de las familias con la tierra y lo que significa el poder en el entorno comunitario. Es decir, comprar un edificio es puramente lavado. Trabajar de manera la tierra en términos generales, pero ilícitamente te da también el poder, el control sobre el territorio. Es decir, es mucho más complejo, no es solo el lavado o el hacer legítimo un capital, sino que hay por medio el tema poder, el por medio de garantizar también otras vinculaciones que les permiten continuar con el negocio ilícito. Carlos, pero lo que pareciera reflejar este caso es una prácticamente absoluta ausencia del Estado, y cuando comparece el Estado, en esta ocasión, por ejemplo, como el Fondo Nacional de Tierras, lo hace en detrimento de los campesinos, de los ciudadanos, y en apoyo más bien, estos funcionarios apoyaron a la mafia que los despojó de sus tierras. ¿Qué te dice esto? Es que la tragedia histórica del Estado guatemalteco es que no ha terminado de penetrar el territorio, no ha terminado de controlar a la población que vive en su territorio. Esto no pasa solo en Izabal, pasa en Petén, pasa en Occidente, y no se da solamente con organizaciones criminales, se da también con organizaciones de industria extractiva de determinados minerales, distintos tipos de plantaciones. Recordemos los hechos recientes de el ecocidio en el río La Pasión, los asesinatos relacionados con determinado tipo de plantaciones, donde tenemos empresas formalmente y legalmente operando, pero que parecieran ser los que tienen el poder en ese territorio. Entonces, sí hay un enfoque definitivamente de territorialidad. Y una subalternidad del Estado frente a esos poderes particulares. Sí, porque es incapaz de penetrar el territorio y de controlarlo. Y en este caso, cuando hay una entidad del Estado con una función muy específica, es fácilmente cooptada o controlada o amedrentada por la organización que tiene raíces sólidas en ese territorio. Y recordemos en el caso particular del narcotráfico, que es una de las funciones que se le asigna a esta familia en Izabal. O sea, el narcotráfico en Guatemala no estamos hablando de carteles como los colombianos o los mexicanos, que son los propietarios de la cocaína y la tienen que llevar de Sudamérica a Norteamérica, sino que en Guatemala estamos hablando de organizaciones de transportistas, cuya función es llevarlo del punto A al punto B. No son ellos los propietarios de la cocaína. Entonces, esa función lo que requiere es control de un territorio, de una ruta. Y por eso es cuando hay violencia entre ellos, es precisamente por controles de rutas, por controles de territorio que implican la capacidad de controlar a la población de ahí, extraer recursos de ahí y estar bien con ellos. Recordemos el caso de los Lorenzana en Zacapa, o sea, meloneras lícitas, otro tipo de cultivos donde el exceso de cash, el exceso de liquidez que ellos tienen por la actividad ilícita, se va a una actividad lícita. Y eso refuerza los lazos, cohesiona su relación con la población. Ahora, en el caso de la familia Mendoza, lo que llama mucho la atención es, bueno, también los Lorenzana tenían una actuación pública relevante. Sin embargo, digamos, en el caso de los Mendoza, bueno, aparte de ser los benefactores de algunos lugares o los que hacen el perjuicio en otros, es decir, también se han convertido, por ejemplo, bueno, hay un estadio con el nombre de ellos, pues. Pero ¿por qué se ha hablado tan insistentemente de la vinculación a negocios ilícitos durante tantos años y no se ha encontrado nada sino hasta ahora? Francisco. Bueno, yo creo que aquí es un tema, digamos, de interés de parte del Estado, precisamente por, no solo el interés, sino que la debilidad del Estado de hacer toda una tarea de investigación y toda una tarea de trabajo de persecución penal con respecto a estos fenómenos. Por dos razones importantes. Una, tradicionalmente los transportistas han sido familias muy discretas. O sea, este fenómeno de estadios y todo no es una cosa muy vieja, es relativamente reciente. Sí, porque solo vamos a informarle al público, a televidente, que el Estadio de la Libertad tiene el nombre de uno de ellos.
Y precisamente lo denominó uno de los diputados que actualmente es en el Congreso, el señor Julián Tezucún. Que forma parte de la bancada oficial, llegó a la bancada parte oficial, de la bancada oficial. Y aquí tiene que ver también el tema de generaciones, es decir, una cosa es los fundadores, los patriarcas del clan de transportistas, con un comportamiento muy discreto, con una relación del poder local de tráfico de influencias muy discreta, y otra cosa son las nuevas generaciones que nacen en un contexto de poder, un poder bastante fuerte en el territorio y que les hace tener comportamientos distintos. Eso es, digamos, hay que ver también el elemento psicológico. Y aquí hay otro tema que yo sí quisiera también retomar un poco en esta línea, y es que, digamos, en la ocupación del territorio es la ocupación precisamente no solo de la lógica del negocio ilícito, sino que la lógica de la estructura de poder. Y de poder significa poder local, significa poder tener influencia en todo nivel, no solo con la población, sino con las estructuras del Estado. Y el punto es, precisamente, yo comparto la idea de Carlos, de que el problema es que el Estado no ha logrado instaurarse ahí totalmente, pero hay otro elemento importante. El Estado son instituciones y el Estado son espacios precisamente y dinámicas de acciones del Estado en relación a la población y a todos los fenómenos que se dan. ¿Qué sucede? Lo que demuestra este caso es que hay corredores en el propio sistema del Estado que permiten la comunicación y la fluidez de los actos ilícitos. Precisamente no puede ser de que no solo los responsables del tema de fondos de tierra, no puede ser que la policía, no puede ser que el Ministerio Público en el lugar, es decir, por tantos años no ha podido. Aquí no estoy acusando a nadie en particular. Pero no ha podido o no ha querido. Yo creo que es una combinación probablemente. Cuando a Otto Pérez Molina se le cuestionó sobre unas palabras del comisionado Velázquez, que decía, de poco sirve que haya una acción de la justicia, se capture al señor Mendoza y se afecte su estructura criminal, si el Estado no se apresura a ocupar el espacio por medio de sus instituciones que esta mafia deja vacío. Pérez Molina en realidad trató con bastante displicencia este asunto y lo presentaba como uno de los escasos procesos que había sacado adelante CICIG, cuando él todavía estaba por decidir si CICIG se quedaba o no se quedaba. Le decía, es que no habían hecho mayor cosa. Le restaba importancia a un asunto tan relevante como el de un grupo que prácticamente dominaba una región completa del país. Es que ahí hay que hacer la distinción entre descabezar a una organización criminal y el otro, que es ocupar espacios territoriales por parte del Estado, de su burocracia, de su presupuesto y de su capacidad de aplicación de la ley. Son dos cosas diferentes. Y el problema muchas veces es con la visión que viene desde Washington, es que ellos están buscando descabezar organizaciones. Pero lo que genera ese descabezamiento es violencia, porque esa cabeza tiene que ser ocupada por alguien más. No, y además esa cabeza en última instancia mantiene el orden. Es decir, que es lo que sucede también con las autocracias en Medio Oriente, ¿no? Correcto. Es decir, entonces lo que estás diciendo es que Washington no está demasiado interesado en construir institucionalidad, en donde descabeza a los que han manejado la institucionalidad hasta ese momento. Yo creo que ellos en su último informe, el Departamento de Estado del 2015, que se publicó el 1 de marzo del 2016, ellos reconocen que Guatemala ha avanzado en el fortalecimiento de su institucionalidad. Y ponen como claro ejemplo el que un expresidente y una exvicepresidenta estén ahora presos, esperando juicio por actos de corrupción. De hecho, el Departamento de Estado le da una buena calificación a la administración de Otto Pérez Molina, diciendo que cumplió con todos los estándares y con toda la cooperación esperada por el Departamento de Estado. ¿Sí? Pero su problema, el que señalan como el principal problema, es la corrupción, porque esa corrupción es la que aceita esa relación entre las organizaciones criminales y funcionarios específicos. De hecho, el Departamento de Estado dice, no, el Estado de Guatemala no participa en el narcotráfico, no promueve el narcotráfico, pero hay corrupción que afecta a determinados agentes del Estado y eso facilita el que siga la producción y el tránsito. Sí, es decir, el Estado está permeado totalmente para todas las expresiones posibles de la corrupción y dentro de estas obviamente el tema del narcotráfico. Pero digamos, esto es un tema que es importante señalar, que obviamente de acuerdo a los objetivos de Estados Unidos, como Estado cumplimos las condiciones que ellos exigen, pero no se ve el problema más
complejo, y es precisamente el tema de cómo identificar las estructuras y la dinámica que estas estructuras tienen con el Estado. Por eso me parece muy importante esta investigación, porque más allá de la persecución penal de personas con nombre y apellido, es poner en evidencia las dinámicas estructurales que hay en estos grupos, y que no depende de los nombres de quienes estén capturados, porque esas dinámicas pueden continuar. Ahora, todo este castillo de naipes comenzó a derrumbarse en el momentito en que las propias organizaciones campesinas de Izabal vinieron aquí a la ciudad a quejarse de que no tenían atención del Estado en Izabal cuando habían sido despojados de sus tierras. Es decir, entonces lo que vemos ahí es precisamente de lo que hablábamos, una falta de funcionamiento eficaz de instituciones del Estado, como el Ministerio Público, como la policía, en esas zonas en donde predominan ese tipo de bandas. Y aquí hay que reconocer el valor de la denuncia Ajá. de parte de estas víctimas, pero lo interesante de esto es, aparte de reconocer el valor de la denuncia, significa que encontraron una respuesta en esta situación concreta que fue la CICIG y el Ministerio Público. Es decir, ¿qué sucede qué sucedería si no estuviera la CICIG y el Ministerio Público como hoy está? Esa denuncia y ese valor de las víctimas quedaría totalmente en un eco sin ninguna respuesta. En ese sentido, digamos, es una combinación en una situación muy particular, donde obviamente llega un punto en el cual las víctimas no les queda otra más que buscar el modo de la denuncia. Yo tuve la oportunidad hace 2 años precisamente de encontrar con un grupo de campesinos en Petén en un estudio que estábamos realizando, y la preocupación y la queja de ellos era fundamentalmente: se nos acusa y se nos quiere sacar de las tierras donde estamos, porque son tierras que se consideran, digamos, de un patrimonio, digamos, ecológico, pero nos sacan de ahí, y luego las tierras son trasladadas a otros propietarios en otras condiciones. Es decir, es una queja permanente de que el Estado no atiende a las circunstancias de estas personas. A ver, señores, el Fondo Nacional para la Tierra era una especie de respuesta al clamor por la tierra, que estaba vinculado de alguna forma también con la guerra y los acuerdos de paz, una respuesta dentro del marco de la legalidad. Con fondos públicos, ese Fondo Nacional de Tierras saldría a buscar grandes propiedades que luego pudieran ser vendidas dentro del mismo sistema de mercado a campesinos que requirieran de un financiamiento y de una asistencia tecnológica una asistencia técnica de parte del Estado. Eso fue lo que se dio en Izabal y en Petén. Y viene esa misma entidad, llamada de alguna manera a servir como válvula de escape a esa tensión que se produce en el territorio nacional por el acceso o falta de acceso a la tierra para cultivo. Y funcionarios de esa misma entidad contribuyen a dañar el espíritu con el que la entidad fue creado. Y no pareciera haber una autoridad nacional en el Ejecutivo capaz de advertir la pérdida de rumbo del Fondo Nacional de Tierras y de corregirlo. ¿Hasta que viene la CICIG y lo descubre? Carlos, ¿qué dice esto en términos generales de nuestro proceso de paz, de nuestra convicción política, Bueno, cuando revisamos la historia institucional de Guatemala, vemos que son muy pocas las instituciones que sobreviven con los principios o con los fines para los cuales fueron creados. De repente empiezan a ser cooptados, a prostituirse y a desviarse. Yo diría que uno de esos grandes ejemplos es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad?, que se volvió un nido de corrupción y de negocios, como todos sabemos, a beneficio de determinadas farmacéuticas y determinados funcionarios que tenían ese poder y trabajadores del Estado que se prestaron a eso. Entonces hay una inercia, diría yo, a esa corruptibilidad de la institucionalidad pública guatemalteca. Ahora, esto nos lleva también a otro tema importante que no hemos tocado, y es el de que la fortaleza del Estado no se mide solamente por la calidad de su burocracia o la capacidad de esas instituciones, sino la fortaleza financiera que tiene para poder llevar a cabo ciertos programas. Y aquí es donde las asimetrías, específicamente con el caso del narcotráfico, son tremendas, ¿verdad? Según el Departamento de Estado, en el Istmo Centroamericano pasan entre 200 y 700 toneladas de cocaína anualmente, el 86% de toda la cocaína que ingresa a los Estados Unidos. El kilo de cocaína vale en Guatemala
unos $10,000 el kilo, ¿sí? Y cuando ya entra a Estados Unidos, ese mismo kilo vale $35,000. Y estamos hablando que pasan 300 toneladas en promedio por Centroamérica. Y el reporte de lo que se incautó el año pasado es risible, 7.4 toneladas, ¿sí? De más de 300 toneladas que pasan. Entonces, ese dinero, ¿dónde se queda? ¿Y qué se hace con ese dinero? Mientras que tenemos a uno de los estados más débiles en materia de recaudación y ejecución presupuestaria. Esos grupos son capaces de fortalecerse enormemente en términos de armamento, de organización, de establecimiento de vínculos. Y de comprar al Estado. Y de comprar a estos funcionarios. Sobre todo en un contexto donde cada vez más quien está en el Estado no cumple la agenda pública, no que la agenda privada. Es decir, la agenda privada que está, y eso es desde las perspectivas estratégicas políticas nacionales hasta el funcionario más pequeño. Señores, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos rápidamente con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre esta conversación en torno a la captura de 14 personas el día de hoy como parte de una red criminal que se dedicaba al despojo de tierras en Izabal y Petén a campesinos. Así es, Juan Luis, ya lo escuchó usted, nos interesa muchísimo saber su opinión en cuanto a este tema. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Hasta el momento tenemos el comentario de Amanda. Este es un país en el que los funcionarios públicos lo único que buscan es enriquecerse de las arcas del Estado. Raúl nos dice, dupliquemos el presupuesto del Ministerio Público inmediatamente, endeudémonos de ser necesario, es por la justicia, es por el futuro. Y por último, Zuli Villeda, en Ipala eso hizo el actual alcalde y no han hecho nada. Le agradecemos por todos sus comentarios y le recordamos que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a la pausa comercial y volvemos con mucho más para usted.